El tema que se va a tratar en la entrevista será sobre el inicio del sistema de dolarización en nuestro país, su objetivo de generar la estabilidad monetaria y financiera, las consecuencias de esta medida económica que ocasionó en el país, como los levantamientos indígenas del 2000, siendo un evento significativo en la historia del país y que marcó un hito en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social. Otro de los aspectos de la dolarización que serán tomados en cuenta en la entrevista es el feriado bancario y la congelación de los depósitos que surgió en marzo de 1999 como respuesta a una crisis financiera y económica en el país. Las consecuencias de ello, como la pérdida de ahorros del pueblo ecuatoriano y sus soluciones ante esta crisis, siendo una de ellas emigrar hacia otros países en busca de oportunidades económicas y estabilidad financiera. El día de hoy entrevistaremos a Luis Javier Arteaga López, de 39 años y con profesión transportista. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, me encuentro muy bien. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Ya le comenté los puntos a tratar sobre la entrevista. Para empezar, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el feriado bancario. La verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre el feriado bancario. Primero, por mi edad en aquel entonces. Y segundo, que internamente a mi núcleo familiar no es que nos afectó porque no teníamos dinero en los bancos. Supimos de muchas personas que sí perdieron mucho dinero porque nunca les devolvieron, pero en el caso familiar mío no tuvo afectación. Por otra parte, creo que en general nos afectó a toda la población ecuatoriana porque fue el comienzo de que el dólar comenzara a subir mucho de precio. ¿Usted cree que la causa de la migración fue por el feriado bancario? Claro, mucha gente sí tuvo que emigrar porque perdieron muchas cantidades fuertes de dinero que tenían en los bancos, dinero que supuestamente se recuperó en partes, pero nunca se aseguró de que la gente pudo recuperar todo su dinero. Entonces, había mucha gente que tenía hipotecadas sus casas, sus terrenos, o tenía deudas de autos, o en general, del comercio en general, porque todo el mundo debe a los bancos para poder tener negocios. Entonces, la única solución que encontraron fue la migración, fue en los años que más migró la gente. ¿Actualmente usted tiene familia en algún otro país como España que emigraron por esta razón? No, no tengo familia en ningún otro país que haya migrado por el tema de la dolarización ni nada de eso. Conozco sí muchas amistades que sí tuvieron que emigrar porque no querían perder sus casas o sus carros, porque las deudas fueron muy fuertes, se inflaron mucho. Entonces sí, la solución fue emigrar. Listo. Después del feriado bancario, tenemos entendido que fue la dolarización. ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de esto? La primera reacción fue como que no se va a dar, porque el dólar tenía un precio demasiado elevado. Pero al final del día se dieron las cosas y con un dólar de 25.000 sucres que era demasiado alto. Por eso hubo muchas manifestaciones, muchas protestas. Topando el tema de las protestas, ¿qué piensa usted sobre el levantamiento indígena del 2000 a causa de la dolarización? Yo creo que las protestas eran muy viables porque todo el mundo estaba en desacuerdo porque era un dólar muy alto. Pero en realidad no sé si a la larga del camino fue lo mejor que haya salido el presidente actual, que era Maguad en aquel entonces, y haya entrado Gustavo Noboa, porque era alguien que entró sin conocimiento de causa. ¿Usted creería que al día de hoy se ha recuperado de las pérdidas económicas a causa de la dolarización? La verdad creo que eso nunca va a poderse recuperar porque todos en general perdimos mucho dinero en nivel de familia. O sea, hay familias que totalmente quebraron y que hoy por hoy tal vez tienen una estabilidad que a veces se quebranta, pero no todos pudimos salir adelante rápido porque nos costó muchos años. Pero a que se haya recuperado eso o que alguna vez se recupere eso nunca va a pasar. Nos costó mucho salir adelante con la dolarización. Yo creo que los primeros 10 años fueron los más difíciles porque
fueron los años en los que más se tuvo que luchar para poder pagar deudas de bancos y eso es lo que más afectó a nivel general a la población. Para finalizar con mi entrevista, me gustaría saber si usted opina que al día de hoy la dolarización ha dado frutos en nuestro país. Claro que ha dado frutos en nuestro país, porque bien o mal por la dolarización hemos logrado tener una estabilidad que los países vecinos no la tienen y nosotros la vemos. Y es muy fácil detectar eso porque la migración de los países vecinos se ha dado acá, porque ahora nosotros somos como que inyectamos los dólares a los países vecinos, como fue la migración para poder inyectar dólares acá. Entonces, de alguna forma no es que tenemos una estabilidad total, pero por lo menos tratamos de llevarla. Listo, esa fue la última pregunta de la entrevista. Le agradecemos mucho por brindarnos su opinión sobre este cambio tan drástico que sucedió en el Ecuador.